¿Somos más felices o vivimos más enojados y tristes? ¿Cómo se mide la felicidad de un país? Colombia ya no es el país más feliz del mundo, como nos lo hacían creer hace algún tiempo. Ahora ocupamos el puesto 43 entre más de 150 países evaluados. Juan Martín Cardona es el director de la Comunidad F, Comunidad de la Felicidad. Nos acompaña a esta sección en esta mañana para hablar de eso, Juan Martín, de la felicidad. ¿Somos más tristes, estamos más enojados o somos más felices? Juan Diego, en este momento como país estamos en un puesto que hemos venido descendiendo de manera consistente. Venimos 3 años descendiendo en el reporte global de la felicidad y es de tener atención frente a esta cifra porque pues, los indicadores que se miden en este ranking tienen que ver con ingreso, con confianza, con libertad y siento que pues, en este momento Colombia, si bien ha hecho muy buenas labores, también tenemos que atender, por otro lado, qué está pasando, por qué venimos descendiendo en este ranking. Los factores que determinan que un país sea feliz o no son la capacidad adquisitiva, que tenga dinero. Ingreso per cápita. Expectativa de vida. Correcto, expectativa de vida saludable. Libertad, solidaridad y además la percepción de corrupción sí que incide, ¿no? Y falta una y es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad hace que las personas se sientan parte de, pertenezcan a algo común, que lo una. Y ahí es en donde las empresas además empiezan a cumplir un rol muy importante, porque nos pasamos más de la mitad de nuestro tiempo despierto trabajando. Entonces, además hay otra cifra y es que el 85% de las personas en el mundo no son plenamente felices en el trabajo. ¿85%? Sí. De las personas no son felices en su trabajo en el mundo. En el mundo. En Colombia Colombia, podríamos decir casi que 8 de cada 10 trabajadores son infelices. Imagínese usted, Juan Diego. Una cifra preocupante. Muy preocupante. Y en Colombia ocurre lo mismo. En Colombia estamos mejor. En Colombia estamos en el 69 y tenemos un grupo de empresas y muchas organizaciones. En Colombia 7 de cada 10. Así es. Y tenemos organizaciones en Colombia y en Latinoamérica que están trabajando en pro de la felicidad y el bienestar de su gente. Óigame, ¿por qué estos países llamados del primer mundo y demás, como por ejemplo Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Holanda, son los más felices? Pues están muy bien en estos indicadores y ahí tenemos mucho por replicar, entender y sobre todo ver qué aplica en nuestro contexto. Algo importante y es que estos países que usted ve en el ranking tienen modelos educativos completamente centrados en la persona, en entender sus modelos de aprendizaje y en entender cuáles son incluso su mismo desarrollo personal en el marco de la educación. Entonces, estos países, el común denominador que tienen en el top 5 es que tienen modelos educativos replicables y modelos educativos que son referentes para el mundo. Interesantísimo. Analicemos el asunto en América. Canadá es el más feliz, le siguen Costa Rica, Estados Unidos, México, Chile, y nosotros estamos en el 43 y 46 en los últimos 2 años. ¿Cierto? Así es, 43 en este momento. ¿Por qué hemos bajado como país? tanto? Pues hemos mejorado, no hemos mejorado en los indicadores que estos rankings miden. Y ahí es en donde tenemos que tener cuidado con los rankings, porque tenemos por otros lados visiones en donde dicen que Colombia es el segundo país más feliz o el tercer, y ahí es en donde pues, tenemos que revisar qué es lo que miden los otros. De ser el país más feliz del mundo, pero son rankings diferentes, ¿no? Porque entonces el otro mide percepción subjetiva de cómo nos sentimos, qué tan chévere estamos. Entonces, si nos preguntan después de un partido de Colombia, pues quién sabe, de pronto va a ser si nos preguntan después de algo que haya pasado. Aquí es analizada la felicidad no espontáneamente, no por un chispazo de felicidad, sino el hecho de sentirnos bien en un promedio mayor, ¿no? Así se analiza. Sí, o sea, en este ranking lo que mira es la percepción de felicidad subjetiva, cómo se siente la persona, y el otro en el que estamos en 43, pues lo que mira son variables macroeconómicas que nos dan una visión mucho más completa e integral de cómo está nuestro país y cómo estamos con respecto al resto del mundo. Veamos la participación de nuestros televidentes hasta ahora en Twitter. Aquí está Juan Pablo Alonso, dice, mi felicidad es tener estabilidad laboral y también salud y bienestar para mi familia y para mis seres queridos.
el trabajo, lo que usted mencionaba, ¿no? El trabajo es importantísimo porque ahí es en donde pasamos más tiempo de nuestra vida. Y cuando las organizaciones le apuestan a trabajar en pro de la felicidad, no solo se vuelve, y es un deber que tienen en últimas, porque las personas están entregando su tiempo, están entregando su energía, sus talentos, sino que también es una oportunidad. Tenemos en este momento más de 100 organizaciones en el marco de la comunidad EFE que están trabajando de manera directa por la felicidad de su gente. ¿Cómo hacer que esos empleados que son infelices y que en Colombia son 7 de cada 10 mejoren la actitud y sean más felices? ¿Cómo hacerlo? Juan Diego, nosotros inclusive les decimos integrantes, nosotros no usamos la palabra empleado, porque la palabra empleado viene de la etimología muchas veces de usar, de emplear. Nosotros creemos en los integrantes son los que hacen parte en las organizaciones y qué han venido haciendo las diferentes empresas que están trabajando en esto. Y es, no puede estar ligado a que muchos terminan haciendo lo que de pronto no deseaban hacer como proyecto de vida. Pues las organizaciones lo que pueden ayudarles a la gente a encontrar su proyecto de vida en el marco de las organizaciones. Cualquier trabajo, cualquier rol que tengan, podemos encontrar un propósito que hay detrás de lo que se hace, un propósito de servir, un propósito de finalmente interactuar con otros, porque ningún trabajo en el mundo todavía no depende de personas. Y como está dependiendo de personas, todas las interacciones humanas construyen en el día a día la felicidad. Veamos otros indicadores importantes que tienen que ver con la felicidad y además con el gobierno, con nuestros gobernantes. Precisamente este estudio que hicieron estos prestigiosos economistas hablaban de esto, que la felicidad determina el gobierno de su preferencia y los infelices son proclives a votar por gobernantes populistas y autoritarios, como por ejemplo lo que ocurrió con el Brexit, ¿no?, en Inglaterra, o también el que se elijan o se vote por gobernantes o por candidatos autoritarios. Juan Diego, a la infelicidad se le atribuyen grados de inconsciencia que muchas veces nublan las decisiones a nivel personal, decisiones a nivel familiar, laboral, etc. Entonces, esto es una posibilidad que se puede ver reflejada de forma inconsciente en ciertos grupos poblacionales. Entonces, pero no inconsciente, porque vea usted que en el Congreso de la República, aquí nuestros congresistas, llamados padres de la patria, sí que están en este momento envueltos en una trifulca terrible. Eso también ocurre en las calles, en las esquinas. Hay un alto grado de intolerancia en nuestra sociedad, estamos muy polarizados. ¿Qué puede incidir en eso? La polarización no solo es política, la polarización también es emocional. La polarización emocional involucra no entender la otra persona cómo se está sintiendo. Cuando salimos a la calle y nos cierran en el carro, cuando tenemos cualquier interacción, hay emociones asociadas. Los mismos senadores que han estado estos días trasnochando tienen emociones asociadas. Entender las emociones nos va a habilitar una forma de entender primero cómo estamos, cómo somos y al mismo tiempo cuáles son las decisiones que necesitamos tomar. Y esto tiene que ver con política y tiene que ver con gobiernos, porque finalmente como miembros de una sociedad pues necesitamos tener suficiente nivel de conciencia para escoger bien nuestros representantes, las personas que nos representan, donde se toman las principales decisiones de una sociedad, que es en la política. Veamos otro trino de nuestros televidentes. Hasta ahora Luisa Sánchez dice: numeral, mi felicidad es tener paz mental, ir bien académicamente en la universidad, no tener problemas con nadie, la salud de mi familia, esa es mi felicidad, ¿no? Entendida como el sentirse bien por una serie de factores muy importantes en su entorno, ¿no? Así es. De hecho, Juan Diego, hay algo y es que para hablar de felicidad también hay que hablar un poco de infelicidad. Hablar de infelicidad involucra entender cuáles son esas cosas que nos hacen infelices, porque ahí hay... ¿Qué lo hace infeliz a uno? ¿Qué lo hace infeliz a uno? Porque hay información. ¿Qué lo hace a uno infeliz? Pues para cada persona es diferente, entonces preguntarse qué lo hace uno infeliz, pues primero le habilita saber qué lo hace feliz, pero al mismo tiempo entender esa infelicidad, es decir, venga, ¿yo por qué me siento como me siento? ¿Qué genera lo que genera? Y las organizaciones están habilitando esas conversaciones, porque uno no tiene doble vida. Yo no sé si usted, Juan Diego, pero yo solo tengo una. Entonces, uno lleva al trabajo sus talentos, uno lleva al trabajo toda su energía positiva, pero también lleva sus temores, sus miedos, sus inseguridades. Entonces, cargar con esa maleta invisible en el trabajo tiene todo el sentido que desde las organizaciones
tomen atención y actúen en pro de la felicidad de su gente. Y en Colombia está migrando un grupo de empresas, está, digamos, emergiendo un grupo de empresas que están trabajando de manera consistente, desde un propósito superior, desde generar espacios de bienestar y calidad de vida para sus integrantes. Veamos otro trino de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Numeral, mi felicidad es creer que Colombia va a ser un mejor país. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero fíjese este dato que me llama muchísimo la atención. En Estados Unidos se está recuperando económicamente, pero los adultos y jóvenes dicen sentirse mal. La razón, la forma en que están utilizando su tiempo libre. Hay un consumo desaforado de medios digitales. El 97% tienen acceso a los teléfonos inteligentes y el 45% mantienen metidos en Internet y en estos medios digitales. ¿Eso está incidiendo? Totalmente. La hiperconectividad que tenemos en este momento es muy fuerte, muy alta. De hecho, no es sino ver cuando estamos en los contextos laborales que ya se prioriza el correo electrónico, se priorizan los mensajes en WhatsApp, que incluso personas que están a metros de distancia. Entonces, esto es un escenario que está ocurriendo y de hecho esto tiene unas afectaciones a nivel neuronal y neurobiológico muy importante, porque ¿qué ocurre con la hiperconectividad? Nos está generando adicción. ¿La adicción de dónde viene? Y es de una sustancia que se llama la dopamina. La dopamina es algo que se genera en el cerebro y esa adicción constante y permanente de, yo no sé si a usted le pasa, pero está mirando las notificaciones, quién le escribió, qué correo llegó, y eso genera microdosis de dopamina y eso nos genera estar permanentemente hiperconectados. Necesitamos desconectarnos para podernos conectar con nosotros mismos, generar espacios de conciencia a nivel familiar, a nivel personal y por supuesto a nivel laboral, que es donde más tiempo pasamos. Menos horas de sueño genera esto, menos interacción social y obviamente lo que establece el estudio es que el uso de medios digitales no causa infelicidad, pero los infelices pasan más tiempo conectados. No es como una conclusión. Juan Diego, necesitamos ser más conscientes con el uso de la tecnología. La tecnología es un habilitador muy potente, nos conecta con el mundo, nos lleva a lugares incluso inimaginables, pero también necesitamos entender cómo la usamos, en qué momentos y por cuánto tiempo. Y ya incluso la misma tecnología nos muestra reportes de cómo usar mejor nuestros hábitos y asimismo pues entender cuándo parar, cuándo no usar, cuándo salirse de Facebook y de pronto si uno está en el trabajo, cuándo parar de ver Instagram y que estas redes sociales pues son positivas siempre y cuando se manejen bien y pues no tengan una afectación en el uso de tiempo libre, que finalmente ese uso de tiempo libre tiene que ver con lo que los rankings globales miden: ingreso, calidad de vida, sentido de comunidad y demás. Bueno, pues Juan Martín, director general de la comunidad F, Comunidad de la Felicidad. Del futuro y de la formación también. También eso quiere decir F, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por echar lápiz sobre este tema. Somos Tendencia, numeral, mi felicidad es, a propósito de todo esto que está pasando y se está viviendo no solo en Colombia, en el mundo entero con todo este fenómeno, además de las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí, por echar lápiz en el tablero Caracol. Gracias, Juan Diego. ¿Usted siempre feliz? No siempre. Lo importante es entender cuándo sí y cuándo no. Y ahí eso es lo que nos hace más humanos, nos hace más conscientes y finalmente más felices. ¿Y qué lo hace más feliz? Poder estar con mi familia, poder compartir un propósito de vida y finalmente contribuir al país desde lo que hacemos. Muchas gracias, Juan Martín, por estar aquí precisamente abordando este tema tan importante.